Bienvenidos a esta serie titulada Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Este es Milton Alonso Granados, presidente de la Asociación Cristiana Evangelio Eterno, Principio y Fin de los Siglos, con sede en Carolina del Norte. Hoy quisiera hablarles sobre los elementos ardientes son desechos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versos 10, 11 y 12, nos dice que el Señor vendría como ladrón en la noche, que habría un grande estruendo y que los cielos pasarían, que los elementos en los cielos arderían y serían deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serían quemadas. ¿Qué quería decir Pedro con estas palabras? De eso trata el tema de hoy. Quisiera para iniciar hablarles de Gálatas, capítulo 1, versos 3 y 4, donde el apóstol Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Siglo quiere decir aquí era, edad, generación. El apóstol Pablo dice que el Señor se entregó para librarnos de una era, de una edad, de una generación, de un sistema, de una ignorancia, de una oscuridad, de una esclavitud. A esto el apóstol llama siglo malo. Y el Señor vino precisamente para rescatarnos de ese siglo. Nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 24, verso 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Recordamos entonces que siglo significa era, edad, generación. Y nuestro Señor Jesús hablaba a sus discípulos y a todos quienes escuchaban y les decía: esta generación o este siglo no pasará, esta edad no pasará antes que todo esto acontezca. Él les estaba hablando precisamente de una gran tribulación. Él les estaba hablando precisamente del fin del mundo, donde las estrellas se caerían, donde el sol no daría su resplandor y donde las lunas se convertirían en sangre. Estaba hablando de terremotos, estaba hablando de guerras, estaba hablando de pestes. Estaba hablando de lo mismo que habló Pedro cuando decía que el cielo sería deshecho, y la tierra, y las obras, y los elementos, todo sería consumido. Entonces, para comenzar, quisiera decir que Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años. Y Jesús, viendo proféticamente hacia el futuro, comienza a predecir la destrucción de un sistema sacrificial judío. Así es que Jesús habla sobre la gran tribulación como nunca la había habido antes, ni nunca la habrá jamás. Hebreos capítulo 10, verso 7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, quita lo primero para establecer lo último. Esa fue la misión de Jesús, la de redimirnos del siglo malo. Esa fue la misión del Hijo, de hacer cumplir lo que en el libro estaba escrito. Esa fue la misión del Hijo, quitar lo primero para establecer lo último. Para hablar sobre cómo el Señor establece lo último, es importante poner atención que el Señor inicia su ministerio a la edad de 30 años y 40 años después se estaba cumpliendo la palabra donde aquella era, aquella generación, aquel sistema de cosas estaba terminando. La palabra de Dios tenía cumplimiento. Entonces, para entender esto es muy importante comprender que por un lado el número 7 significa espada, corte, y el número 70 significa ojo, visión. El número 70 significa también justicia, juicio, conocimiento, fin de un ciclo, generación y revelación. Entonces, desde que Jesús nace hasta que el fin de aquella era de sacrificios, donde se sacrificaban animales, habrían de pasar 70 años hasta que ese siglo terminase. Por eso es muy importante tener presente que Ain, 70 en hebreo, significa ojo, visión. Hay que mirar hacia dónde apuntaba nuestro Señor cuando a la edad de 30 años comienza a anunciar el juicio y el fin de una era. Y cómo esta era tuvo su cumplimiento justamente 40 años después. Así como Moisés recorrió 40 años el desierto para llegar a la tierra prometida, de la misma manera el Señor estaba anunciando 40 años para cerrar un ciclo, para terminar con un siglo, para terminar con los cielos y la tierra de aquel entonces. Lucas capítulo 21, verso 22 dice: porque estos son días de retribución. Estos son días de pago para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Justamente ahí, en el fin de esa era, de ese siglo, de ese sistema de cosas, en ese cumplimiento,
ahí se cumplirían todas las cosas que estaban escritas. Lucas capítulo 21, verso 22. Pero también nuestro Señor dijo en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús estaba diciéndole a los judíos, el reino de Dios, el reino de los cielos. Sí, porque Israel hasta ese momento era el cielo y la tierra de Dios. Era la tierra escogida. No había otra nación, solamente esa. Pero los cielos y la tierra estaban a punto de desaparecer porque habrían cielos nuevos y tierra nueva. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lucas capítulo 21, verso 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De esta tribulación estaba hablando Jesús. De una tribulación en la cual él predice que Jerusalén sería destruida. Nuevamente Lucas 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso sucedió en el año 70, en el año del cumplimiento. Hebreos 18 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, Hebreos 10, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Aquel siglo, aquel sistema, aquellos cielos que regían, que tenían autoridad sobre el pueblo. Todo esto estaba a punto de ser removido. Jerusalén estaba a punto de ser destruida. Bajo este panorama, desde este punto de vista, es que el apóstol Pedro, en capítulo 3, verso 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto, escúchese bien, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro habla a los creyentes y les dice, por segunda vez, les estoy hablando sobre algo que es muy importante. Yo les estoy animando para que ustedes despierten en un entendimiento limpio. Y sigue diciendo en el verso 2 de qué les está hablando. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Los profetas habían profetizado de cielos nuevos y tierra nueva, y precisamente basado en estas palabras proféticas, el apóstol Pedro despierta el entendimiento, el limpio entendimiento de los creyentes para que ellos se den cuenta de aquello que estaba a punto de suceder. Segunda de Pedro 3:4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro entra a explicar aquí, despertando con exhortación el limpio entendimiento y trayendo a los creyentes hacia las palabras proféticas dadas en el Antiguo Testamento sobre su advenimiento. Y Pedro dice, muchos dicen que no ha venido y que todo permanece igual. Y precisamente aquí es donde Pedro les llama la atención para que se den cuenta que estaban a las puertas de un cumplimiento poderoso, glorioso, grandioso. El Señor había venido en amor para salvación, pero también habría de venir en juicio para castigar a una nación que había sido idólatra y que había sido rebelde. Y también habría de venir el Señor para rescatar a aquellos que todavía estaban esperando en Él en ese momento de juicio. Es por esto entonces que Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuevamente les recuerdo que el número 70 es un número de cumplimiento, es un número de eras. 70 años dijo el Señor que estaría Israel cautiva por Babilonia y luego vendría la libertad. 70. Aquí en el año 70 el Señor cumpliría su profecía con respecto al juicio. Aquellos que no habían dado fruto, el reino les sería quitado de sus manos y les sería dado a otros que produjeran el fruto de él.
Entonces Pedro, hablando sobre esto de la venida, porque algunos se burlaban y decían, pero viene y no viene, y esto ha estado así todo el tiempo desde el principio. Él les dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, que en el momento inesperado el Señor habría de venir. Y en ese día dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Aquí está precisamente utilizando el lenguaje profético del Antiguo Testamento, el lenguaje hebreo, lenguaje en el cual Dios removía los cielos y hacía temblar la tierra. Así lo había hecho con muchas naciones. Anteriormente en el Antiguo Pacto, ya Dios había sacudido, había movido la tierra, había destruido la tierra, había tratado con Babilonia, había tratado con naciones y su juicio se había desatado sobre ellas. Sin embargo, nada de esto significó que Dios realmente removiera esta tierra o estos cielos, sino el sistema de gobierno que aquellas naciones tenían fue cambiado por el poder de Dios. Así es como Pedro dice que él ha querido despertar el limpio entendimiento y traer a la memoria las palabras proféticas para que entonces los creyentes se den cuenta lo que estaba a punto de suceder y cómo el Señor no había retardado su promesa, sino que estaba agotando hasta lo último del tiempo para ejecutar su palabra. El verso 10 sigue diciendo de 2 Pedro capítulo 3, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿De cuál tierra hablaba? ¿De cuáles cielos? ¿De cuáles obras? Sigue diciendo en el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, el Señor estaba a las puertas, el juicio estaba a punto de desatarse, y Pedro le dice a los creyentes, ustedes deberían de, con temor, con reverencia, esperar que esta palabra se ejecute, porque el Señor viene. En el verso 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Concluimos entonces explicando que la palabra elementos viene del griego stoichion, que significa rudimentos o significa espíritus que rigen el mundo. Aquellos elementos, aquellos rudimentos, aquellas primeras enseñanzas, aquellos espíritus que regían el mundo de entonces, todo aquello estaba a punto de perecer, todo aquello estaba a punto de ser deshecho, de ser quemado. Aquellos cielos y aquella tierra pasarían. Es esta palabra la que el apóstol Pablo utiliza cuando dice en Gálatas 4:3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿sí? Bajo los elementos del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Pedro dice entonces, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, esos cielos y esos elementos, lo que quería decir con esto era los rudimentos, el gobierno de aquel entonces, o los espíritus que regían el mundo de entonces habría de pasar. Y esto es lo que entonces dice el apóstol Pablo cuando dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los elementos o bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos o rudimentos? Recuerde que los elementos habrían de ser consumidos. Aquellos cielos, aquella tierra serían destruidos. Entonces el apóstol Pablo dice, estábamos bajo esos elementos, bajo esos rudimentos, bajo esos cielos, cuando éramos esclavos, pero ahora ya no, ahora somos libres. Y en el verso 9 de Gálatas les dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? Os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos o elementos o cielos o tierra antiguos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Aquel sistema era un sistema esclavizante, era un sistema de condenación, era un sistema de juicio.
Sin embargo, Dios había prometido cielos nuevos y tierra nueva. Quita lo primero para establecer lo último, porque he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisisteis. Esa fue la misión de Jesús, precisamente redimirnos de aquel siglo malo y traernos a unos cielos nuevos y una tierra nueva donde hemos sido posicionalmente situados, sentados a la diestra del Padre en Cristo. Hoy somos herederos. Esta misma palabra elementos es la que se usa en Colosenses capítulo 2, verso 8, verso 20. También se utiliza en Hebreos capítulo 5, verso 12. Estos son los rudimentos. Este es el cielo y la tierra, o el sistema, o la era, o el siglo, que habría de ser destruido, porque Dios estaba trayendo su reino al corazón de los hombres. Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Estos fueron los cielos, esta fue la tierra. Este fue el cumplimiento, este fue el año 70, esta fue la profecía cumplida, aquella que Jesús dijo una vez que comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Él mira 40 años en el futuro y dice, viene liberación para aquellos que han creído, porque ellos escaparán, pero también viene juicio. De hecho, el apóstol Pablo miró esto también cuando él dice, les digo en palabra del Señor, que nosotros los que habremos quedado, iremos a encontrarnos en las nubes con el Señor. El apóstol Pablo sabía que estaba terminando un siglo y estaba comenzando uno nuevo, el de la fe. Que aquellos elementos arderían y serían consumidos. Que el Señor había prometido venir como un ladrón en la noche y que muchos no se darían cuenta de su venida. Jesús dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Verso 18, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús dice, la ley permanecerá en pie, en tanto estos cielos y esta tierra permanezcan. Es por eso que el Señor había determinado remover aquellos cielos y aquella tierra y quemar los elementos y los rudimentos de aquel siglo, de aquella era, de aquel entonces, el sistema sacrificial y de obras. La ley, aunque era buena, tomaba ocasión de la carne. Y entonces el Señor no había venido a abolir, sino a cumplir. Y Él dijo, en tanto estos cielos y esta tierra permanezcan, la ley va a permanecer. Por eso es que era necesario que aquellos cielos y aquella tierra pasaran. Justo lo que Juan miró en el Apocalipsis cuando dice que he aquí que vi cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que había dicho Pedro antes del año 70. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, en aquel momento, aquel siglo, aquella era, aquellos elementos, aquel gobierno establecido hasta aquel entonces, dice, están reservados por la misma palabra. Recuerden que Pedro habla del cumplimiento profético y le habla a los creyentes de tal manera que él despierta con exhortación y les dice, esto es lo que los profetas hablaron. Los profetas habían hablado de unos cielos nuevos y una tierra nueva, y es lo que Jesús vino a traer, porque el reino de los cielos está aquí, porque el reino de los cielos ya llegó, porque el reino de los cielos está entre vosotros, cielos nuevos. Y Pedro dice entonces que aquellos cielos estaban reservados ¿para qué? Para el día del juicio y para el día de la perdición de los hombres impíos, cosa que sucedió en el año 70. El Señor dijo, porque aquí que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, porque los que le habían traspasado estaban vivos y verían a aquel que habían traspasado viniendo en las nubes, trayendo juicio sobre aquella nación, sobre aquella era, sobre aquel siglo. En aquel momento, el apóstol Pedro dice, pero nosotros esperamos. En aquel momento él estaba esperando el cumplimiento, según sus promesas proféticas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Isaías 65:17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.